Entonces entramos en el estudio en esta noche y vamos a ver un punto importante que verdad trata sobre el mismo tema que estamos leyendo. Vamos a ahora sí a buscar segunda de Pedro 1 y darle una lectura del verso 5 al verso 6. Amén. Cuando lo tengan, se ponen de pie, hermanos, y le damos lectura. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Gloria a Cristo. Si ya lo tienen, hermanos, le damos una lectura en una forma unida. Y dice la palabra del Señor, lo leemos 5 al 6. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios por la vida de ustedes que están aquí, hermanos. Aunque estos estudios los estamos grabando, y los que no pudieron venir, verdad, pues lo van a ver luego. Creo que lo van a ver, no sé si le toman importancia. Ojalá y que sí, verdad, porque por eso lo hacemos. Más que nada con el fin de que la iglesia no se pierda el mensaje. Por eso lo hago, por eso lo grabamos mayormente. Porque si no lo venimos a escuchar, pues por lo menos en casa lo buscaremos allá y lo podremos escuchar, para no perder el hilo de la enseñanza, ¿verdad? No sé si algunos ya vieron que lo grabamos, ya no volvieron al culto, ya no vienen ya, porque en su casa ahí ven el mensaje, ¿no? Oh, amén, hermanos. Entonces le doy gracias a Dios porque vinieron. Muestra que nos queda todavía un poquito de sensibilidad, porque cuando inició esta iglesia, hermanos, aunque está lloviendo fuerte, los hermanos están llegando, mojándose en triciclos y algunos caminando. Pero poco a poco la iglesia se enfría, hermanos. Y ya cuando la iglesia te das cuenta que llueve y no viene, es que ya se están enfriando. Porque el primer amor, hermano, hace que uno vaya hasta bajo lluvia, bajo lo que sea. Eso hace, ¿verdad?, el primer amor. Así es cuando estamos enamorados de la novia, hermano. Llueva para nosotros no es impedimento. Me decía mi mamá: ¿dónde vas, chamaco? ¿No ves que la lluvia? A mí qué me importa lluvia. Para mí es como que no esté lloviendo. Yo quiero ver a mi novia y voy a estar allá a la hora que me dijo que vaya. Amén. Y así es, hermano, el primer amor. Queremos estar así. Ahí vamos dándonos cuenta cómo la iglesia, hermanos, realmente está atento. Amén. Vamos a entrar, hermanos, entonces en esta palabra. Ya hemos avanzado. Fe, que ya explicamos, ¿verdad?, que es entregarnos a Cristo, bautizarnos, creer en Él. Todo la base, todos los rudimentos, como dice, ¿verdad?, Hebreos, los rudimentos de la fe en Cristo, ¿verdad? Eso quiere decir todo ese detalle. Luego le añadimos a la fe virtud, carácter, ¿verdad? Una forma de manifestar a Cristo en nuestra vida. Luego de allá, conocimiento. Le damos, entramos, ¿verdad?, al punto del conocimiento. Ya vimos las bases más elementales del conocimiento. No es solamente tener conocimiento, sino que hay que saber doctrina, ¿verdad? Y lo que estuvimos viendo en esta parte del conocimiento, mayormente, hermanos, las bases fueron doctrinales, ¿verdad? Lo último que vimos es que la palabra de Dios debe ser estudiada, leída, amada, apreciada como el oro y la plata, ¿verdad? Más que el oro y la plata, dice el Señor. Entonces, hermanos, ahí está el conocimiento. Pero a este conocimiento es necesario atribuirle, ¿qué? Dominio propio. ¿Por qué exactamente después, hermanos, de esta? Amén. ¿Por qué exactamente después del conocimiento vamos atribuyéndole, ¿verdad?, dominio propio? Porque esto no se escribe al azar. Cuando el Espíritu Santo habla ordenadamente. Entonces, después de tener conocimiento, hermanos, es importante aplicarlo. Y la palabra dominio propio tiene que ver, hermanos, con dominar
todas nuestras pasiones y deseos, instintos. Pero para obedecer a Dios, exactamente uno tiene que lidiar con eso. Si obedecer a Dios no tuviera que ver con mis instintos, con mis emociones, hermano, a mí con mi carne, entonces me sería fácil obedecer a Dios. El problema de obedecer a Dios es porque para obedecer a Dios tenemos que, hermanos, negarnos. Tenemos que frenarnos en ciertas cosas que nos llaman, que queremos, que nos gusta. Y allá está el problema. Allá está el problema. Si obedecer a Dios no tuviera que ver con nada de eso, ¿verdad? Entonces sería fácil obedecer a Dios. Pero obedecer a Dios tiene que ver, hermanos, con dominio propio. Tiene que ver con controlarnos. Si ahora que tenemos conocimiento, no debemos de pelear, de discutir, pleitos. Ya lo vimos, ¿verdad? Pleitos no entrarán en el reino de Dios. Los pleitistas, puro pleito en tu casa, no vas a entrar. Entonces, hermanos, para poder no pelear, necesitamos tener dominio propio. Ya está bien, ya oíste el mensaje, ya entendiste el estudio, puedes entender todo lo que dije, pero no sé cómo lo vas a aplicar. Y ahora en esto viene, ¿verdad?, un conocimiento más que Dios nos quiere mostrar en esa palabra de dominio propio. Porque si no entendemos qué es esto, hermano, lo que he dicho siempre, ¿verdad? Leemos la Biblia, pero bla, 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 bla. Y lo poco que entendemos, tal vez hagamos algo, pero hay muchas cosas importantes que no entendemos y no las practicamos. Entonces Dios espera que crezcamos, pero ¿cómo vamos a crecer si no lo practicamos? Entonces, hermanos, viene, ¿verdad?, el siguiente nivel, el escalón, ¿verdad?, de esta escalera es el dominio propio. Y todo está puesto de una manera tan perfecta por Dios para que nosotros podamos entender que tiene una relación. Amén. Entonces acá, hermanos, vemos que el dominio propio, ¿para qué sirve? ¿Cómo es esto? ¿Verdad? Y cómo funciona y para qué y por qué Dios lo puso así. Amén. Hermano Café, ¿puedes mirar un poquito el monitor? Ya está. El ruido ya no hay. Está muy de frente. Mírenlo un poquito para allá. Ok, hermanos, entonces es importante eso. Dios no lo puso allá por casualidad, ¿sí? Hace rato estaba pensando un poco en que esa enfermedad que nos da del estómago, hermanos, y estaba pensando exactamente en el estómago, de que nosotros nos enseñan o nos dicen o lo entendemos así mayormente, ¿verdad?, que tenemos aquí un aparato que muele todas las cosas que comemos, ¿verdad? Y nosotros sabemos que nos comemos las cosas, algunos casi ni lo masticamos, tragamos así rápido por pedazos. Pero resulta que hay una maquinaria, ¿verdad? Así le decía a mi mamá. Hay una máquina allá que está moliendo. No lo pudo moler tu estómago. Entonces yo cuando oía eso me imaginaba un molino, algo que gira y que está como que moliendo todo lo que como. Así me lo imaginaba. Pero cuando estudiamos un poco, hermanos, estas cosas del cuerpo, nos damos cuenta que lo que realmente hace cachitos, hace así, ¿cómo se llama?, compacta todo lo que comemos, es un líquido, ¿verdad? Que es las bilis, es el ácido, es un ácido muy fuerte. Yo dije, entonces ese ácido debe ser más terrible que el ácido muriático, ¿verdad? Eso le cae y eso es lo que desbarata todo y lo hace, ¿verdad?, como un jugo para que ya uno lo pueda pasar. Entonces no es una máquina con engranes que está girando allá moliendo, no es un líquido simplemente que producimos, y eso, ¿verdad?, prácticamente destruye todo para poder uno digerirlo y pasarlo. Entonces, hermano, todo eso, ¿verdad?, eso de los ácidos, ¿verdad?, también nos hace daño, ¿verdad? A quienes se les derrama su bilis, que cosas, ¿verdad?, así. Y esos ácidos que tenemos, hermanos, que produce el cuerpo, también llega a dañar, puede matarnos si cae en otra parte. Pero resulta que estas cosas tienen que ver, hermanos, amén, que Dios creó esas cosas. Entonces hay muchas cosas en la Biblia, en la palabra de Dios, hermanos, que pueden salvarnos,
que nos ayudan a poder cumplir la voluntad de Dios. Sí, así el cuerpo cumple con su deber. Mientras nosotros dormimos, el cuerpo está trabajando para cumplir con el deber que Dios le dio. Cada parte, cada célula, cada líquido que tenemos en el cuerpo está trabajando como Dios, hermanos, lo quiso, como Dios, para lo que Dios lo puso. Entonces la palabra de Dios, hermanos, tiene muchos elementos como estos, y no está ya nada más de casualidad. Tiene que funcionar, tiene que ver con problemas, con cuestiones de nuestra vida diaria, nuestro carácter, y también de una de las cosas que quiero hablar hoy es de cómo Dios hizo esto y por qué lo hizo así. En algún momento las personas dijeron o dicen: si Dios sabe que nos vamos a perder, ¿verdad?, por las mujeres, ¿por qué creó a la mujer? Pero es que Dios tiene razones por la cual hizo a la mujer y al hombre. Y hay muchas otras cosas que por la cual se pierde el hombre. Vale, un poquito de agudo, Dorito. Hay muchas cosas por la cual Dios, ¿verdad?, Dios hizo al hombre de una manera que Dios conoce que esto es necesario, ¿verdad? Como lo que estoy hablando del estómago. De manera que Dios no puede hacer al hombre, no pudo hacer al hombre de otra manera, quitándole eso o no dándole aquello. Aunque nosotros quisiéramos tal vez, ¿verdad?, no tener eso ahora para no pecar, no se puede, porque Dios lo puso allá con conocimiento de su poder y de su grandeza, de su inteligencia de Dios. Entonces por eso es importante que no solamente digamos dominio propio y ya, porque eso sería fácil explicarles. ¿Saben qué? Dominio propio, cálmate. Pero no, es importante que podamos entender qué es esto, porque Dios no solamente lo dijo, sino que permitió que se dé a conocer, hermano, la palabra de Dios se dio a entender en un idioma que tiene razonamiento. Quiero decir, no hay ni una palabra que no tenga valores. Las palabras tienen valores. Alguna vez explicamos esto cuando enseñábamos Apocalipsis, ¿verdad?, que las letras cuentan por números. Delante de Dios son números. Por eso el nombre de la bestia es 666. ¿Por qué? Porque cada número son letras, cada palabra son números. Entonces, ¿cuánto vale tu nombre, por ejemplo, no? El otro día les di una tabla donde se ve cómo se miden, cómo se conoce cada letra con su número. Entonces tú pones allá tu nombre, no lo pongas en letras, ponlo en número y vas a ver cuánto eres. 855, 323, y así vas a descifrar si a lo mejor no eres 666, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las palabras tienen un valor, las letras, ¿ok? Entonces, hermano, es importante entonces, hermanos, que Dios no solamente dijo dominio propio, tiene, hermanos, una trascendencia, tiene un principio, un valor, que lamentablemente nos cuesta un poco saber eso, hermano, porque muchas veces somos así, de que a nosotros no nos interesa esos detalles. Lo único que nos interesa es lo que entendemos, y lo que no entendemos, que se quede así. Por eso es importante el estudio. Por eso, aunque, hermanos, amén, de alguna manera no tenemos mucho tiempo para estas cosas, es importante estudiar la palabra y muchas veces estudiar también todo tema humano y de este mundo. Por eso le doy gracias a Dios por los que estudian y por aquellos que enseñan, los maestros que enseñan el estudio de la letra y de la palabra y de todo eso, ¿verdad? Si no, no tuviéramos cómo enseñarlo tampoco. Ok, entonces dominio propio, hermanos, vamos a entrar acá. No vamos a poder avanzar mucho en este tema, pero como lo hicimos con el conocimiento, vamos a ir aprendiendo bien qué es esto, ¿verdad? Dominio propio, hermanos, en griego es enkráter, ¿sí? Enkratos, se lee enkratos en hebreo. Dice acá que se componen por dos palabras griegas. O sea que enkratos no es una cosa, sino son dos cosas, que quiere decir en como
preposición que indica para qué aquello, y kratos como sufijo, o sea, aquello que funciona, que produce aquello. Entonces acá cuando dices en kratos o en kratea, está diciendo, hermanos, amén, algo allá, ¿verdad? Esas dos palabras, ya que esta palabra está escrito en griego, pero eso significa en la palabra que está allá, ¿verdad? En ese lado, en kratea, quiere decir dominio propio. Eso es lo que se escribe dominio propio en la Biblia. Amén. Entonces, pero se compone con dos palabras, que como ya lo dije, ¿verdad? En y kratos, ¿verdad? Que son dos cosas. Kratos es fuerza y en verdad es la proposición, o para qué, en qué, ¿verdad? En español se usa, hermanos, como krata, ¿verdad? En español se lee como krata. De allí viene la palabra demócrata o burócrata o autócrata, ¿verdad? Que significa, ¿verdad?, sistemas de poder, de gobierno que regulan o controlan, ¿verdad? La democracia, ¿verdad?, es un sistema de un poder. ¿Cómo funciona para poder controlar, ¿verdad? La política y la democracia, por ejemplo, ¿verdad?, es lo que hace que un país trate de estar más o menos controlado. No cualquiera puede agarrar cosas, no podemos robar, amén. No podemos agarrar nada del vecino porque hay una ley. No podemos irnos y sentarnos en la presidencia nada más. ¿Por qué? Porque hay alguien que es puesto. Entonces eso significa un poder, un sistema de gobierno que regula o controla. Por eso la palabra aquí, dominio propio, tiene que ver con eso. Controlarnos o regularnos tiene que ver con una fuerza. Entonces acá, de ahí viene la palabra krata, que lo escuchamos, creo que alguien lo ha escuchado, ¿verdad? Lo hemos escuchado de alguna manera. Pero esto desciende de la misma palabra kratos, que quiere decir fuerza, o una fuerza en todos los sentidos acá, ¿verdad? Entonces se usa como demócrata, como burócrata o autócrata. Hay otras palabras que lo usan con ese sentido. Entonces vamos estudiando un poquito esto, nos damos cuenta que esto tiene sentido. Lo que el Señor dice en esa palabra no es una palabra nada más, sino que tiene, ¿verdad?, un gran valor en este sentido, ¿ok? Vamos aprendiendo un poco esto, porque es importante que lo conozcamos, hermanos, amén. Entonces, kratos, entonces, bíblicamente significa literalmente grande, vigor, ¿verdad?, o fuerte. Alguien que tiene fuerza. Alguien que puede tener dominio propio es alguien que tiene fuerza, poder de voluntad. Para que uno resista no ir al pecado, hermanos, necesita más fuerza que lo que los hombres dicen que es tener fuerza. Por eso se dice, ¿verdad?, que valiente no es aquel que tiene una pistola o aquel que tiene una navaja o aquel que se droga para pegar a alguien. Valiente es aquel que sabe enfrentar los problemas sin usar la fuerza. Amén. Se necesita más valentía para soportar que alguien te grite, te insulte, te maldiga y tú no levantes tu mano contra esa persona. Se necesita más fuerza para controlar esto que no aquel que cuando escucha algo levanta su mano y golpea. Entonces kratos significa, ¿verdad?, bíblicamente se aplica a algo grande, algo fuerte, algo vigoroso. Y figuradamente se le atribuye a un imperio que controla, como los romanos que controlaban, ¿verdad?, en un momento, un poder o potencia mundial, por ejemplo, ¿verdad?, de gobiernos que controlan a muchos países. Ok, entonces la palabra kratos simplemente significa fuerza, ¿verdad? Entonces dominio propio es tener fuerza de voluntad para hacer, ¿verdad?, las cosas. Ok, entonces dominio propio, hermanos, esta palabra dice en la Reina Valera antigua, se traduce como también templanza. Pero la palabra templanza no tiene tanta, ¿cómo se llama? No se puede aplicar a todo. Es un poquito corto allá, que significa mantenerse dentro de las leyes. O sea que esto habla de una cosa específica, ¿verdad? Templanza significa mantenerse dentro de las leyes de Dios para moderación de los instintos y los malos deseos de nuestra carne. O sea que venimos entendiendo que al fin y al cabo termina diciendo dominio propio.
¿Ok? Entonces aquí vemos, ¿verdad? Que hermanos, es la razón por la cual Dios, hermanos, dio, ¿verdad? Esta palabra. Y lo habla, hermanos, por medio, ¿verdad? Del apóstol Pablo, que es el que habla, ¿verdad? Del tema ya aquí en el Nuevo Testamento, donde hallamos, ¿verdad? Esta palabra. Entonces, hermanos, encontramos acá que en la palabra del Señor ¿verdad? Que tiene que ver también con la templanza, que dice acá que significa, ¿verdad? Mantenerse dentro de las leyes de Dios para moderación de los instintos y poderes naturales que Dios nos dio, ¿verdad? Esto nos dice algo muy importante, porque esto, hermano, nos hace saber por qué razón pasa esto. Amén. Entonces la pregunta de que muchas veces la gente piensa, ¿verdad? ¿Por qué si Dios sabe que nos va a suceder estas cosas no los dio? En realidad, ¿verdad? El Señor hizo todo esto para su alabanza. Hizo esto, hermanos, para bendecir nuestras vidas. Es decir, Dios nos dio poderes naturales. Le podemos decir poderes naturales porque el Señor quiso que nosotros pudiéramos tener su imagen. Entonces acá Dios lo hizo todo esto con sabiduría. Claro que sí. Entonces la palabra templanza habla, ¿verdad? La palabra templanza entra en el mismo sinónimo de dominio propio. ¿Por qué? Porque la palabra templanza significa mantenerse dentro de las leyes, ¿verdad? De Dios. Dice para moderación de los instintos y poderes naturales que Dios nos dio. Ahora tenemos que saber entonces qué es lo que Dios nos dio y que el Señor ha puesto en nosotros, por la cual Él ahora pide, ¿verdad? Dominio propio. Que tiene que ver con esto, ¿verdad? Dios le dio, dice acá, poderes al hombre y facultades para que pueda administrarse, dice, y administrar la tierra para provecho del hombre y para alabanza, ¿verdad? De Dios. Dios, hermanos, quiso que por medio de todo esto que Él nos dio, nosotros pudiéramos rendirle alabanza. Así que, hermanos, esto funciona así. Que de Dios vino todas estas cosas, no las dio y esperaba que el hombre pudiera usar esto para alabanza de Dios. No nos los dio para perdernos, no nos los dio para pecar. Lamentablemente luego el hombre, ¿verdad? Le falló al Señor y todo esto vino a ser realmente realidad, lo malo, ¿verdad? Aquí viene algo importante que tenemos que aprender en este sentido. Que todo esto Dios nos dio poderes, ¿verdad? Dice allá que Dios le dio poderes al hombre. ¿Cuáles son los poderes que nosotros tenemos? No estoy hablando de una herejía, de alguna cosa, ¿verdad? Extraña, sino de las cosas naturales que Dios nos dio como seres humanos. Y por eso los impíos pueden hacer lo que hacen y burlarse aparentemente de Dios, porque dicen: yo tengo el poder para hacer esto, yo tengo el poder para hacer lo otro. Y parece que cuando hacen los impíos estas cosas, parece que se burlan de Dios y parece que Dios no hace nada en su momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre tiene el poder, porque Dios se lo dio, ¿verdad? Hay gente que no quiere reconocer a Dios y de repente, ¿verdad? Dice: pues yo voy a tener a mi hijo, aunque no conocen de Dios. Y sí, van y tienen un hijo, porque Dios les ha concedido el poder de tener hijos. Mucha gente, ¿verdad? Sin venir y buscar de Dios, trabajan, prosperan, salen adelante, compran lo que quieren y ve su vida prosperada. Y uno dice: velo, yo hago esto sin que yo vaya a buscar de Dios, porque Dios nos dio el poder de hacer esas cosas. Entonces, pero allá Dios es donde viene, ¿verdad? Y lo que ahora nosotros entendemos, que Dios nos dio poderes. Dios puso en el hombre cosas que deben de ser ahora regulados, ¿verdad? Ahora, antes de que el hombre cayera en el pecado, era perfecto en todo eso. No pecaba el hombre. Aunque todo esto lo tenía, no pecaba el hombre. El hombre podía sentir placer, podía trabajar, podía hacer muchas cosas de las que hoy hace también. Sin embargo, el hombre no pecaba contra Dios. Antes de comer del fruto prohibido, el hombre, hermanos, hacía muchas cosas que todavía hace hoy, pero no pecaba contra Dios. O sea, todo era limpio delante del Señor, pero el hombre hacía muchas de las cosas que hoy hace, que ahora necesita un control
porque ahora estamos, ¿verdad?, en el pecado. Entonces, hermanos, vemos esto que es muy importante, porque hay que entender entonces, si Dios nos pide que tengamos dominio propio, ¿por qué? Pero ¿cómo es que tenemos que controlar aquello que Él mismo nos dio? Bueno, dice la palabra, y lo vamos a ver acá, ¿verdad? Dice acá, nos dio el poder de la reproducción, por ejemplo, ¿verdad? Nos dio el poder de la reproducción y de la administración de la familia y su economía. Dios nos dio, hermanos, eso. Dios pensó que el hombre tiene que administrar los bienes materiales, la tierra, los frutos, todo cuanto podía enriquecerse el hombre, porque todo lo que el hombre hiciera en el huerto, hermano, en la tierra, en aquel momento, todo sería para su provecho, nadie más. ¿Sí? Entonces el hombre podría, hermanos, tenía el poder de reproducirse ya, porque la palabra así lo dice. La palabra no dice si después que pecó el hombre se reprodujo. La palabra dice que Dios hizo al hombre para que se reproduzca, y también le dio capacidad para administrarse él, su casa, sus hijos, su esposa, su familia, sus bienes. Si el hombre iba a hacer cosas grandes para él, iba a descubrir cosas tremendas para su vida, hermano, lo podía haber hecho sin pecar. Entonces Dios le dio poderes, porque Dios esperaba que el hombre eligiera el buen camino de no tomar el árbol de la ciencia del bien y del mal de Satanás. Entonces, hermanos, ¿cuándo hizo esto Dios? Y aquí es donde viene la palabra de Dios, y nos damos cuenta que Dios puso esos poderes. ¿Cómo es que Dios nos dio estos poderes? La palabra de Dios lo dice, ¿verdad?, en el libro de Génesis 1:27. Cuando Dios dice esta palabra, hermano, nos estaba dando el poder. Por eso, aunque parece que Dios no está de acuerdo con muchas cosas, la gente hace, la gente puede, la gente aparentemente puede porque tiene el poder. Por eso la gente piensa, ¿verdad?, yo puedo tener hijos, no necesito que Dios me bendiga o que Dios haga algo por mí. Yo simplemente tengo una mujer y tengo un hijo, y etcétera. ¿Por qué? Porque Dios no se pelea con eso, a menos que Dios tenga que hacer algo por nosotros o tratar con nosotros, va a detener tal vez eso. Pero no lo hace solamente Dios como para vengarse del hombre. Por eso ve usted que el mundo impío hace y deshace, roba y se hacen ricos, y parece que les va bien, y viven mal, y uno piensa que ya están en el pecado, ¿verdad? Y uno dice, ese que están en pecado más tienen hijos, y yo que sirvo a Dios, no me ha regalado un hijo el Señor. ¿Cuántas veces los que no han tenido un hijo, por ejemplo, ¿verdad?, llegan a pensar así? Es que no se trata de que Dios intervenga simplemente. Muchas veces Dios hace eso para tratar con el hombre, pero en su mayoría, ¿verdad?, es que Dios tiene dado libertad. Él entregó ese poder, nos los dio. Cuando dice que nos bendijo, quiere decir que nos dio. Es cuando te dicen, es como cuando alguien te dice, ¿verdad?, yo quiero bendecirte con esto, y te regala una cosa, y cuando te lo regala, tú haces con eso lo que quieres, ¿verdad? Ese es el buen sentido de regalar las cosas. No después que lo regales tú vas a gobernar sobre lo que regalaste. Tú regalaste algo, y la persona a quien se lo diste, él lo puede vender, lo puede mantener, lo puede regalar, puede hacer lo que quiera. Y así es Dios con nosotros. Cuando Dios le da esto al hombre, Dios espera, hermanos, que el hombre pues sea agradecido con Dios y lo use para bien. Y dice la palabra en Génesis 1:27, dice allá, y los bendigo Dios y les digo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Le está dando facultad al hombre, hermanos, para tener hijos. Está dándole facultad, el poder del hombre, ¿verdad?, de procrear. Ahora no porque Dios nos dio, ¿verdad?, esto, nosotros ahora podemos hacer con ellos lo que queramos. Tener hijos donde sea, con quien sea. Ese es el detalle. Entonces necesitamos dominio propio, porque aunque procrear es una bendición y Dios nos dio el poder, el dominio propio sirve ¿para qué? Para controlar eso. Amén. De que no por eso podemos
tener hijos en donde quiera uno. Tenemos el poder de sojuzgar y señorear. Quiere decir, podemos administrar los bienes, todo lo que Dios nos ha dado, lo que nos rodea. Hoy, en aquel tiempo solo se hablaba de árboles, de frutos, pero hoy, hermano, se habla de empresas, se habla de vehículos, se habla de casas, se habla, hermanos, de muchas cosas que nos rodean, que son bienes que salen, ¿verdad?, de la bendición de Dios. ¿Qué hizo el Señor acá? ¿Qué le estaba dando Dios al hombre acá? Poder de tener, hermanos, amén, una mente para poder tener control, señorear, ¿verdad? Algunos de nosotros tal vez tenemos, hermanos, esa facultad muy fuerte. Algunos lo tienen. No sé si usted se ha dado cuenta, pero hay alguien en casa que lleva el control. Y no siempre, a veces es el esposo, a veces la esposa como que tiene capacidad de señorear. Ella dice, ¿verdad? Aquí vamos a poner las cosas, así lo vamos a hacer. Esto está bien que compremos. A veces el esposo como que no entiende qué debe de hacer, como que no tiene mucho, ¿verdad? Eso de que no se ve, no se nota mucho que tenga el control, ¿verdad? Que sepa administrar. Sin embargo, Dios, hermano, nos dio a todos el poder de ser alguien, de crecer, de estar delante de una empresa, por ejemplo, o delante de una iglesia o de un ministerio, y poder señorear y poder gobernar y poder hacer, hermanos, amén, algo así. Ahora, ¿quién nos dio esto? Nos los dio el Señor. Eso es un poder que Dios le estaba dando al hombre, le estaba entregando esa facultad. Por eso el hombre muchas veces se siente por encima de los demás. ¿Por qué? Porque tenemos esa facultad, porque Dios nos dio ese poder. Nos sentimos capaces a veces de poder gobernar nuestro entorno, lo que tenemos. Y estas dos cosas son poderes que Dios nos dio. Ahora, ¿cómo es que el poder, hermano, se ha vuelto, por ejemplo, malo? Cuando los gobiernos someten a la gente, cuando los gobiernos se aprovechan de la gente que gobierna, ya han perdido el dominio propio. Es decir, ya no están gobernando como Dios quiere, sino que se aprovechan de gobernar y ya empiezan a robar y a maltratar a la gente para tener más dinero, más provecho. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el hombre ha perdido el dominio propio. Ya se salió de control. El hombre no puede controlar ese poder. Dios se lo dio para que sea bendecido y para que sea bendición para los que lo rodean. Pero lamentablemente hay gente que como gobierno es una maldición para su gente. ¿Ok? Entonces eso, hermanos, nos vamos dando cuenta. ¿Quién dio eso? Pues Dios, pues es el que dijo acá: y los bendigo Dios y les digo, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen la tierra, señoreen la tierra. Todo lo que hay en la tierra, toda la riqueza de la tierra, ustedes se los pongo en sus manos para que ustedes la administren, hagan algo con ello, produzcan algo, sean felices. ¿Ok? ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Así lo hizo Dios o no? Por eso hay albañiles, hay mecánicos como hermano André, que reparan cosas, que están haciendo algo, están produciendo, tienen la capacidad. Electricistas, no todos somos una cosa, todos tenemos algo, un poquito de que hacemos, algo inventamos, y nos dio la capacidad el Señor de inventar cosas, ¿verdad? Para vivir, para hacer, para administrarlo, para darle de comer a nuestros hijos, para hacer nuestra casa, para hacer todo. Eso significa que estamos administrando los bienes, hermanos, amén, de la tierra que Dios nos da. La economía que está en el mundo, Dios, hermanos, dejó al hombre para que lo administre. Todo lo que sea energía, todo lo que pueda producir bienes y dinero, hermanos, no es malo. El problema es cómo estamos usando estas cosas. Si lo estamos usando con un dominio propio, controlándonos en eso y no pecar contra Dios, bueno, eso es lo que el Señor estaba diciendo. Pero estoy hablando de que Dios nos dio poderes, poderes que deben de ser medidos. Tenemos poderes que muchas veces las queremos usar desmedidamente.
¿sí? Como esto, todavía hay más. Dice acá, Dios también nos dio el poder de disfrutar los alimentos y administrarlos, ¿verdad? Dios nos dio el poder de disfrutar los alimentos y administrarlos. Cuando el Señor dio esta palabra en el Edén, hermano, estaba poniendo todo lo necesario, aún, ¿verdad? Esos líquidos que destruyen luego el alimento para que uno lo pueda desechar, Dios lo puso allá. ¿Para qué? Qué bueno que disfrutamos el alimento. Y qué bueno que no cuando comamos una vez, ¿verdad? Seamos como un saco, ¿verdad? Sin donde desechar. Comeríamos una vez y se acabó. Nunca volveríamos a comer. Pero gracias a Dios que mañana otra vez tenemos hambre y otra vez disfrutamos los alimentos. Sin embargo, hermanos, hay gente, ¿verdad?, que abusa de los alimentos, ¿verdad? Dios nos dio el poder, hermano, de disfrutar los alimentos y administrarlos para usarlo con dominio propio, ¿verdad? Dice la palabra: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán ¿para qué? Para comer. ¿A cuánto les gusta comer, hermanos? Todos, ¿verdad? A todos, no hay ninguno que aquí diga que no le gusta comer. Es lo que más nos gusta, creo, ¿verdad?, de la vida. Por eso cuando uno ya no come todo y no come, se pone triste, ¿verdad? Pero Dios nos dio el poder, hermanos, ¿verdad? Él nos dio el poder. Ahora tú sabes cuánto vas a comer. Tienes que tener dominio propio, si no, con tu misma comida te vas a matar. Te empachas y te ahogas con tu comida. Te enfermas con tu comida. ¿Cuánta gente hoy se enferma porque come demasiado? Come lo que sea. O sea, Dios nos dio esa facultad, ese poder. Pero como hay dominio propio para los alimentos, hermano, debe haber un control. Por muy bueno que esté la comida, tienes que ponerle un alto y decir: hasta acá, ya. No más coca, no más grasa, ¿no? Y eso hoy dicen los doctores. Pero hermano, nosotros aún en eso somos rebeldes a veces, ¿verdad? Aunque nos digan no comas, no, ahí los ves comiendo. ¿Qué te dijo el doctor? No, me dijo que esto, que no. ¿Y por qué lo comes? No más. Y ahí están desobedeciendo a los doctores. Hermano, pero Dios nos dio el poder. Sí, pero Dios nos dio el poder. También nos dio la facultad para que nosotros podamos controlarlo. No porque nos dijo que comamos, podemos, hermanos, comer sin parar, ¿verdad? Tenemos que medir, tenemos que poner un horario, un tiempo, un momento. Y eso es dominio propio, ¿verdad? Por eso ayunar es dominio propio, porque uno dice: hoy no voy a comer hasta tal hora. Y uno se pone esa fe de que lo puede hacer, hermano, y lo logra. ¿Por qué? Porque Dios nos dio el poder de tener dominio propio. Pero aquí el asunto que estamos hablando es que ¿de dónde viene esto que nos hace daño? ¿Por qué tenemos que aplicar dominio propio? Porque Dios nos dio poderes y no nos puso medida. Él nos los dio y nos los entregó para que como seres inteligentes las podamos administrar y podamos poner dominio propio en esto. Ahora se habla del dominio propio, ¿verdad? En el Génesis o antes de la creación no se hablaba de esto, porque el hombre vivía perfectamente en el Edén. Dice acá: Dios nos dio poder, hermanos, de ser un ser viviente. ¿Sí? Dios nos dio el poder de ser un ser viviente. Significa que tenemos emociones, sentimientos o caracteres, ¿verdad? A imagen del Señor, a imagen de Dios. Cuando Dios nos hizo, hermanos, cuando Él le dijo al hombre, ¿verdad?, que sea un ser viviente, eso dijo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esa palabra indica, hermanos, que el hombre es alguien individual, es una persona. Eso significa que tiene sentimientos, eso significa que tiene emociones. Entonces Dios nos dio, hermanos, todas estas emociones y sentimientos. Nos podemos poner tristes, nos podemos poner molestos. Dios también se entristece, Dios también, hermanos, se enoja, Dios también tiene ira.
Bueno, dice la palabra que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y cuando Él dijo que hizo al hombre un ser viviente, está diciendo, hermanos, que tenemos carácter. Por eso, esta es una de las cosas que más nos cuesta cambiar en nuestra vida. Uno sabe que no se debe enojar, uno sabe que debe ser paciente, pero hermano, tenemos que usar el dominio propio. Amén. ¿Por qué? Porque esto Dios nos los dio. Es bonito tener sentimientos, porque los sentimientos es los que nos hace un ser perfecto, hermano. Si alguien no se entristece, está mal. Amén. Alguien que murió su mamá, murió su papá y no está triste, uno dice, este no está normal, ¿verdad? Lo normal es que uno se ponga triste, hermano. No porque no conoce a Dios, no porque se fue al infierno su mamá, sino porque de ley, hermano, el sentimiento del ser humano es así. Es normal que alguien se ponga triste y llore, ¿verdad? Porque se murió alguien de su familia. Es algo que Dios nos dio. Pero tampoco Dios quiere que estemos tristes, como dice el apóstol Pablo. No se entristezcan como los que no tienen conocimiento, ¿verdad? Porque nosotros podemos ponernos tristes un momento, pero no es para ponernos tristes toda la vida. Hay dominio propio. Nos controlamos, nos levantamos y decimos, hay que seguir adelante. Pues murió, pero ya sabemos que está con el Señor. Y hay que dejar esto y buscar a Dios y servir al Señor. No venir tristes en la casa de Dios. Por eso Pablo le dijo, ¿verdad? Aleluya, le dicen en la carta, ¿verdad? A los tesalonicenses, ¿verdad? Que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Porque sabemos, ¿verdad? Que los que mueren en Cristo duermen. Entonces, hermanos, los seres humanos, cuando el Señor dijo, lo hizo un ser viviente, lo hizo una persona que se entristece, que también se puede enojar, que también, hermano, puede tener sentimientos. Y ahora también tenemos estos sentimientos. Tenemos esto, hermano, que tenemos. Los que hemos querido cambiar, a veces sentimos eso, hermano. Yo platico eso muchas veces porque yo luché con mi carácter, hermano. Y luchar con el carácter es difícil, hermano, porque uno piensa que no puede luchar. Y solamente hace falta tener realmente al Señor y proponer, hermanos, ese dominio propio, que quiere decir poner fuerza de voluntad y creer que Dios nos va a ayudar. Y lo logramos. ¿Por qué? Porque nuestro carácter, hermano, no viene cristianamente. Yo creo que casi todos tenemos un mal carácter desde que nacemos, ¿verdad? Y cuando algo nos pasa, enseguida sientes, hermano, cómo viene en ti algo que te impulsa a hacer de una manera, hermanos, que tú no quieres ser. Bueno, que no eres creyente y ya sabes la palabra, tú sabes que no te debes enojar. Pero, hermano, para contener ese enojo y sobre todo para manifestarlo, porque hay veces el enojarse lastimas a los demás. Y a veces para no mostrar que estás enojado cuesta, hermano. A mí me han dicho a veces, o me han preguntado a mi esposa, ¿está molesto el pastor? ¿Por qué está molesto el pastor? Porque, hermano, aunque yo a veces trato como pastor de no enojarme, o más bien, no es que no me enoje, sino más bien no demostrar que estoy enojado. A veces hasta hoy me cuesta un poco. Cuando algo me ha enojado, aunque sea de las cosas de Dios, me enoja, hermano. A veces me enoja que muchas veces no se hace lo que se debe de hacer, que no se ha tomado en cuenta las cosas de Dios como se debe de hacer. Aunque ese enojo es permitido, aún así puede salirse de control. Es decir, está bien que yo me enoje porque ustedes no hagan las cosas bien, porque eso es mi deber como pastor, ¿verdad? Como lo mismo que hace Dios. Dios se enoja cuando mira que Israel no hace las cosas bien. Aún así tenemos que tener dominio propio. Quiere decir que ese enojo no debe pasar a maltratar, a dañar a la gente, sino simplemente tal vez sentirse así y buscar al Señor y decirle: Señor, ayúdame, porque si no me ayudas voy a darles un limpio a tus hermanos. Porque sabemos que entre ese enojo bueno puede pasar a un enojo malo. Por eso dijo el Señor, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir, no rebasemos el límite que Dios nos da de enojarnos. Nos podemos enojar, y más cuando nos enojamos por cosas justas, por cosas, ¿verdad?,
cuando los hijos no obedecen, cuando los hijos no buscan a Dios, estemos enojados. Es correcto que nos enojemos, pero no hasta el grado, hermanos, amén, de que ese enojo se vuelva una amargura o empiece a dañar. Porque tenemos a Dios para poder buscarle y de pedirle que nos ayude en aquello que no podemos alcanzar, dominar. Pero es por eso que el dominio propio es necesario. ¿Pero por qué es necesario? Porque Dios nos dio. Porque esto es lo que nos hace perfectos, ¿ok? Si Dios no nos diera sentimientos, ni nos alegraríamos viendo lo bonito, no nos vamos a enamorar, no vamos a disfrutar nada. Seríamos, hermanos, como una piedra, como un objeto nada más. Pero el ser viviente disfruta. Cuando mira la comida se alegra, ¿verdad? Se enamora y tiene sentimientos bonitos. Se enoja, se pone triste, etcétera. Esto es lo que quiere decir cuando el Señor dijo: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, alguien como Dios. Por eso Él dijo: hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Así como Dios es soberano, Él hace lo que quiere, el hombre también puede hacer lo que quiere. Sin embargo, el hombre no es como Dios exactamente, porque el hombre debe buscar a Dios para poder aprovechar lo que Dios le dio. ¿Qué es lo que no hizo el hombre? Dios le dio. Fíjense que todo esto lo habla Dios antes de que el hombre caiga en pecado. O sea que Dios le dio todo al hombre. Y el hombre, en vez de agradecerle a Dios esto, hermano, se entregó al mal. Ahí está el problema. Que Dios, hermano, no nos dio esto para perdernos. Todo esto que Dios nos dio para disfrutar. Si Dios no le hubiera dado al hombre, ¿verdad?, el poder de fructificarse, hermano, no tuviéramos un deleite, ¿verdad?, con una mujer. No tendríamos, seríamos como dos pedazos de madera en casa, que no tienen ni un sentimiento, que no disfrutan nada. Pero Dios dijo: fructifíquense y multiplíquense. Ok, allá viene una parte, ¿verdad?, del placer del hombre. Ok, vamos un poquito más, porque todavía dice acá, ¿verdad? Dios puso al hombre en Edén. ¿Qué significa, hermanos? La palabra Edén significa placer. O sea que Dios puso al hombre, hermanos, en un lugar placentero. Ok, así que tener placer no es malo. El problema es si lo tenemos con lo que Dios nos permite tenerlo. Disfrutar de una fiesta es bueno, pero ¿qué fiesta? Disfrutar de una mujer es bueno, pero ¿de qué mujer? ¿Entienden? Entonces el deleite, el deleitarnos, el sentirse contento, alegre, amén, es algo que Dios permite. Por eso Noé, ¿se acuerdan de Noé? Dice la palabra que plantó una viña, luego tomó de su vino. Estaba feliz Noé. Lo malo es que tomó demasiado vino y se emborrachó. Amén. Porque el jugo de uva de ley, pues llega a dañar si se toma en exceso. O sea que allí, ¿qué le faltó a Noé? Podía estar feliz y gozoso, pero lo que le pasó a Noé allá, se pasó de copa. Amén. Se pasó de vino y llegó a la borrachera, que hasta se quedó tirado sin ropa allá, y sus hijos lo vieron. ¿Qué pasó allá con Noé? Pues en cierto modo no tuvo dominio, pero él debió de pensar: estoy entre mis hijos, está muy bueno este vino, pero ya, hasta aquí. Le había dicho al copero: ya, siento que me estoy medio perdiendo. Pero no, Noé seguramente pues estaba muy feliz, estaba muy alegre, que tomó de su viña y llegó a ese punto, ¿verdad? Eso no significa que uno pueda ser borracho hoy, o que pueda, ¿verdad?, tomar. No está hablando de ese tipo de cerveza que venden hoy. Está hablando de otra cosa, si lo leen en la Biblia. Entonces, hermanos, aquí la palabra Edén significa placer. Y por eso dice la palabra que el Señor puso allá, ¿verdad?, al hombre, pero para usarlo con dominio propio. Y Jehová Dios plantó, dice, un huerto, dice, en Edén. Lo plantó en el deleite. Amén. Al oriente, dice acá, y puso allí al hombre que había formado. Es muy importante que luego vuelva a decirlo así, pero ya en otro aspecto. Pero acá
es muy notable que el Señor está especificando la palabra allí, Edén, aunque en otras palabras le llaman el paraíso, ¿verdad? Por eso la palabra paraíso no significa exactamente, hermanos, un huerto nada más, ¿verdad? O el paraíso no significa simplemente el Edén. Ninguna de las dos cosas. El paraíso significa estar en un lugar donde nos sintamos bien. Por eso cuando uno, ¿verdad?, está en lo máximo de lo que quiere, uno dice, estoy en el paraíso, ¿verdad? No significa estar en un lugar específico. En cualquier lugar, de cualquier forma, uno puede estar en un paraíso. Y por eso cuando dice la palabra que nosotros estaremos en el paraíso de Dios, está diciendo que al estar con Dios, hermanos, vamos a ser muy felices. Amén. Vamos a tener deleite con el Señor. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Aleluya. Vamos a estar, hermanos, llenos, completos, en lo máximo. Y por eso el hombre, hermano, no tenía pretexto. El hombre no tenía pretexto de decir, es que quiero ir a disfrutar. Como muchas veces, hermanos, cuando no nos deleitamos en el Señor, el hombre quiere ir al baile, quiere ir a tomar, quiere salir del culto. Porque los que no se deleitan en la palabra de Dios y en todo esto, quieren dejar el culto. ¿Entienden eso? Entonces el hombre, estando en el huerto del Edén, no le hacía falta nada. El hombre tenía deleite, tenía placer, y era limpio y todo estaba bien. Cuando toma del fruto, entonces, hermano, pasa a esta situación donde hoy estamos, y ahora necesitamos dominio propio, porque no controlamos nuestros instintos, nuestro carácter. Y hermano, no es un paraíso la casa, no es un paraíso, ¿verdad?, el matrimonio, ¿verdad? Ojalá y tu matrimonio y tu casa fuera un paraíso y un Edén. De lo contrario, ¿qué dice la gente que es la casa y el matrimonio? Un infierno, ¿verdad? Mucha gente que, hermano, no ve su casa como un Edén, como un paraíso, lo ve como un infierno. Pero aquellos que disfrutan a su esposa y su casa y lo que tiene, uno cuando llega en su casa siente que se siente bien. Así dice mi esposa cuando llegamos en mi casa. Aunque lo llevo a veces en los mejores hoteles, cuando salimos y vamos a otros lugares, dice, no hay nada como mi casa. Está mejor mi casa. Porque puede salir, ir allá, meterse allá, limpiar, hacer todo. Allá ni siquiera le dejan limpiar. La señora viene a limpiar. Así que para ella es mejor su casa, porque ella lo limpia, ella lo lava, le hace todo. Así es, hermano. Y por eso el Señor dice esta palabra: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Fíjense que es muy importante cómo Dios, hermano, amén, hizo esto. O sea que Dios hizo esto con amor. Cuando tú tienes a tu hijo, cuando nace tu bebé, cuando tú lo llegas a tu casa, tú no lo quieres tirar en donde sea. Por lo menos, ¿verdad?, buscaremos lo mejor. El mejor cobertor, la mejor hamaca, el mejor lugar. Todo, si lo tenemos, ¿verdad?, buscaremos lo mejor para ponerlo. No llegamos a casa y ya tuve un hijo, lo tiras allá en la canasta o lo tiras allá en un rincón del suelo. No, el Señor cuando hizo al hombre, Él lo quería poner en un lugar hermoso, donde haya realmente gozo, deleite. Porque a Adán no lo hicieron como un bebé, lo hicieron ya grande. ¿Cuánto alaban al Señor? Y el Señor lo pone. Por eso es muy importante cuando Dios especifica las cosas y dice: y Jehová Dios plantó un huerto. Él lo hizo en Edén, dice, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Eso, amado hermano, lo hizo Dios. Y aquí hay una palabra que lo deja, es importante, ¿verdad? Cuando Él dice en Edén. Cuando no entendemos esa palabra, solamente oímos Edén. Pero ¿qué quiere decir esa palabra? Placer. Qué hermoso, ¿verdad? El hombre quiere vivir en el placer y no salir de ello. Adán vivía en el placer. O sea que todo lo que veía Adán era placentero. Ver los animales, ver los árboles, ver a su esposa, ver todo lo que lo rodeaba, hermano, es un placer. Así cuando nosotros salimos y vamos a viajar a lugares lejanos que no conocemos y todo lo que vemos nos maravilla,
todo lo que vemos, ¿verdad? Lo queremos, así como vienen los gringos acá, se llevan piedras, se llevan hojas, se llevan cosas de acá, porque allá dicen que no hay. Se asombran con lo que ven. Algo que aquí nosotros tirados lo hacemos, ellos lo recogen para que lo lleven, porque se maravillan de todo. Y así el hombre estaba en el huerto, hermanos, se maravillaba de todo. El problema es que allí era perfecto, pero cuando el hombre peca, todo lo que era útil y hermoso, hermanos, se volvió un problema. Ahora el pecado, ahora el placer nos puede costar irnos al infierno. Ahora tener un poco de placer, porque ya no tenemos placer tal vez cristianamente, nos tiene que llevar al infierno. Y mucha gente no encuentra placer en las cosas de Dios, no encuentra gozo en las cosas de Dios, y por eso quiere irse al mundo, por eso quiere hacer lo que hace el mundo. Pero amado hermano, Dios quiso que sea así. Ahora Él hoy nos ha dado, ¿verdad?, a su Espíritu Santo. Por eso dice la palabra Pablo a Timoteo, porque Dios nos ha dado, ¿verdad?, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y Él nos los ha dado, hermano, ¿por qué? Porque sabe Dios que estas cosas que lo dio para bien se volvieron para mal, pero no nos ha dejado. Por eso Él envió a su Espíritu Santo, amén. Y aunque no vamos a poder ver todo hoy, póngase de pie. Todavía nos falta ver otros elementos, ¿verdad?, que llevan esto, y por qué Dios ahora nos tiene que controlar. Si no, nos vamos a salir de control y nos vamos a perder. Tenemos que entender que Dios fue bueno. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Tenemos que entender que Dios, hermano, fue bueno, ha sido bueno. Dios quiso lo mejor. Tomó al hombre y lo puso en Edén, no lo puso en el infierno, lo puso en la gloria. Alabado sea el nombre de Cristo. Y Él lo ha hecho, hermano, para ti. Ahora nos ha dado a su Hijo, que tiene toda la gloria y la alabanza. Ponte de pie, adora su nombre. Aleluya, oramos al Señor. Si quieres venir.